Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Queremos darle gracias a Dios por entrar en sus hogares. Hoy nos toca hablar de un tema que es ciertamente hasta cierto punto un poco controversial. Es la Eucaristía. El tema que hoy día queremos dar es: ¿la Eucaristía es presencia real de Jesús o es solo una mera representación? A veces algunos preguntan, así como hemos dado los temas ya del purgatorio, ¿a dónde dice purgatorio? ¿A dónde dice Iglesia Católica? O sea, pero vamos a ver hoy día realmente lo que es la Eucaristía, si es que es presencia real de Jesús, si es que realmente es algo fantasioso por ahí, o que fue un invento de algún sacerdote o de la iglesia. Vamos a ver realmente la esencia de lo que es la Eucaristía, ¿no? Sabiendo nosotros como católicos que la Eucaristía es fuente para la vida eterna, y hoy día lo vamos a ver por qué significa todo esto. Y hay que ponerle bastante atención a este punto, porque tiene que ver mucho con nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida posteriormente, después de que nosotros morimos carnalmente para llegar a esa vida eterna y ese encuentro con el Señor. O sea, podemos decir prácticamente que nuestra vida es el culmen, en la Eucaristía es el culmen de un cristiano. Bien, vamos a ubicarnos empezando con Mateo en el capítulo 28, 20. ¿Qué nos dice Jesús el Señor? Vamos a hacer todo lo que nos dice Jesús, porque María Santísima ya nos dijo en la semana pasada: hagan todo lo que mi Hijo les dice. Bien, entonces dice: enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ese es un mandato de Jesús. El mandato de Jesús, dentro de todos los mandatos que el Señor nos manda a evangelizar, que nos manda en su nombre a sanar enfermos, y de uno de los mandatos del Señor es esto, ¿no? Cumplir lo que Él nos encomienda, que es, dentro de estos mandatos, la Eucaristía. Hermanos, la Eucaristía es un mandato que es de Dios y nos enseña a nosotros, ¿no?, que en Jesucristo el Señor está allí en ese pan. Estas son doctrinas de Cristo. Todo lo que está fuera de esto son doctrinas falsas, y vamos a verlo todo este momento a la luz de la santa palabra de Dios. Vamos a empezar primero con uno de los evangelios sinópticos, que es Mateo. Vamos a ver Lucas en estas ilustraciones para que nosotros se nos quede muy claro de lo que es la Eucaristía. Escuchen lo que dice el Señor en el capítulo 26 de Mateo, versículo 26 al 28. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Estas son palabras que salieron de la boca de Jesús, ¿no? Jesús toma el pan, ¿no? Dice, tomando el pan, no otra cosa sino el pan, dice: esto es mi cuerpo. Tomando la copa, dice: esta es mi sangre para el perdón de sus pecados. Nosotros sabemos que por la sangre de Cristo hemos sido comprados, según la palabra de Dios en el Apocalipsis. Hemos comprado a un precio muy alto, que es la sangre de Jesucristo el Señor. Y en este tema, la Eucaristía, que es realmente presencia real de Jesús el Señor, o es una mera representación. Hoy día vamos a deslindar toda duda. Bien, miren, vamos a entrar calentando, ¿no?, el espíritu, para realmente llegar, bajo el discernimiento de esta palabra de Dios, a convencernos que Jesucristo es presencia real en la Eucaristía. En Mateo 26, 2 dice: ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Miren, aquí tenemos que ver algo. Jesucristo está hablando de una Pascua, ¿no?, y de la entrega de su cuerpo para ser crucificado. ¿Qué significa la Pascua?
la Pascua de Resurrección, que nosotros hemos ya vivido esta fiesta. La Pascua de Resurrección es el paso de la muerte a la vida, pero a la vida eterna en el Señor. Muerte al pecado y vida a la gracia. Muerte a esta vida terrena para pasar a la vida eterna. Esto es la Pascua de Resurrección. Esta es la muerte y la resurrección de Jesucristo que nosotros celebramos. Esta es lo que nosotros vamos a ir metiéndonos poco a poco, que vamos a terminar realmente en la Eucaristía, en esa misa donde realmente se convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Esto no es invento de personas, ni de curas, ni que yo traigo una historia que me contaron por ahí. Esto es palabra que sale de la boca del mismo Dios, en la boca de Jesucristo, imagen del Padre. Vamos a escuchar. Ahora sí, vamos a centrarnos en Lucas, en el capítulo 22, 19. Anoten, hermanos, para ir nosotros llenándonos de esta enseñanza del Espíritu Santo. Lucas 22, 19 dice: después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta es la palabra que sale de la boca de Jesús el Señor. ¿Qué significa lo que está hablando Jesús? Miren, hay muchas controversias al respecto de este pan, de esta hostia. Y me da pena cuando a veces gente que realmente no sé de qué se llena su corazón, que me indigna, cuando hablan de una galleta, de un pan y se burlan. Es un sacrilegio, es algo que está contra la palabra de Dios. Y recuerda que el pan y el vino que se consagra en la mesa, en el altar de Dios, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús el Señor. Entonces no podemos nosotros blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el quien consagra el cuerpo, ¿no?, de Jesucristo y su sangre, por el pan y el vino, esa transustanciación que se realiza. Y ahorita vamos a ver, vamos a ir desmenuzando cada una de las palabras que salió de la propia boca de Jesucristo el Señor. No está hablando cualquiera, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Después tomó pan. Miren, el Señor está tomando pan, esos panes, un pan está tomando el Señor. Y dando gracias lo partió y se lo dio. Esto es importante para saber que lo que parte es un pan. Y miren lo que dice el Señor. Cuando toma el pan, es lo que hacemos nosotros en la Sagrada Eucaristía. Cuando hace un sacerdote y levanta la Eucaristía. Así dice Jesús, así como fue levantada la serpiente de bronce por Moisés y todos fueron sanados, así también será elevado el Hijo de Dios. Eso es lo que se hace en la Santa Misa. Escuchen lo que dice. Jesucristo dice, tomando el pan: esto es mi cuerpo. No hay nada que agregar ni quitar. Esto es mi cuerpo, dice el Señor, que es entregado por ustedes. Imagínense, el pan, el cuerpo de Cristo que es entregado. No vamos a decir que un pan es entregado por ustedes. Es el cuerpo real de Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Cuál es el mandato que el Señor nos está pidiendo en esta mañana? Hagan esto en memoria mía. Es un mandato de Dios. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo. Jesús enseñó esta doctrina, ¿no?, que el pan es el cuerpo de Jesucristo. Y el Señor, cuando dice hagan esto en la palabra de Dios en memoria mía, Jesús nos está ordenando, nos está dando un mandato. Es por eso que obedecemos la doctrina de Cristo. Hermanos, yo te voy a decir una cosa: cualquier doctrina que sale fuera de lo que está hablando el Señor son doctrinas humanas, por ende doctrinas falsas, y que no viene del Espíritu Santo de Dios, sino de los espíritus del mundo. Tener cuidado en esto. Hemos escuchado en Lucas 22, 19, donde el Señor está hablando, esto es mi cuerpo. Él está refiriéndose al pan. Continuamos, bajamos un versículo más. Lucas 22, 20 dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa, ojo, oído a la música, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre,
que es derramada por ustedes. Palabras que salen de la boca de Jesús, el Señor. Miren, hizo lo mismo, o sea, lo mismo que hace con el pan, hace lo mismo con el vino. El vino se convierte en la sangre del Señor. Y el Señor nos dice, esta es mi sangre. Lo mismo que hizo con el pan, dice la palabra de Dios, que es derramada por ustedes. No es el vino que se derrama en la cruz, sino es la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando Jesús indica por el vino, está indicando que ese es su sangre, con la sangre que tú y yo fuimos redimidos por Jesucristo el Señor, por esa sangre por la cual nosotros hemos sido comprados a un precio muy alto, dice la palabra de Dios, por supuesto. Miren, Jesús en este caso nos trae una nueva alianza. Estamos escuchando, esta es la copa de la nueva alianza. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver cuando el Señor dice la nueva alianza? En el Antiguo Testamento, no, había una alianza de pacto con sangre. En el Nuevo Testamento también hay una alianza, un pacto con sangre. Pero ojo, en la antigua alianza había un pacto con sangre de animales, de corderos. Pero en el pacto de la nueva alianza hay un pacto de sangre, pero en la sangre de Jesucristo el Señor. Ahí está la diferencia. No, esta es, por eso dice Jesús, esta es la nueva alianza, sellada con mi sangre. El Señor no puede ser más claro. La nueva alianza es un pacto de sangre en el Nuevo Testamento, pero ahora es con la sangre de Jesucristo el Señor, con el pacto, el nuevo pacto con su nuevo pueblo, con el nuevo pueblo de Dios. Eso somos nosotros, ese eres tú que estás escuchando, que estás viendo este programa. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Hermanos, es por eso que en el Apocalipsis le llaman a Jesucristo cuando entra después de la resurrección aquí en la tierra y asciende al Padre, ¿no? Y todos los apóstoles quedan mirando, ¿no? Y le dicen, hey Galileos que miran, como diciendo vayan a evangelizar. A ese Jesucristo que asciende y cuando llega al mismo trono de Dios y toma el libro del Señor, el libro del Padre que tenía en las manos, todo el mundo se postró, cielos y tierra, ángeles y santos se postran ante el Cordero degollado, como dice el Apocalipsis. Veamos esta doctrina de Jesucristo. Primero, Cristo enseña a los apóstoles. Aquí hay que tener bastante cuidado en lo que nosotros vamos a escuchar. Cristo enseña primero a sus apóstoles y se les dijo que ellos también tenían que enseñar tal y como Él les enseñó, exactamente lo mismo. Segundo, que enseñó que el pan es su cuerpo y que el vino es su sangre. San Pablo comenzó a enseñar lo que a él le enseñaron. O sea, llegan los apóstoles y enseñaron lo que Jesús había enseñado a los apóstoles. Los apóstoles enseñan a San Pablo y después de 36 años, San Pablo comienza a hacer exactamente lo que hizo Jesús, exactamente lo que hacían los apóstoles, y San Pablo va a hacer exactamente lo que hizo el Señor. Miren, Pablo hace primero, San Pablo, a quien yo admiro mucho, ¿no? Cómo el Espíritu Santo pudo transformar tanto a este Hijo de Dios. De perseguidor, comienza a ser perseguido por la iglesia. Pablo primero hace un reconocimiento, ¿no?, de la enseñanza de Jesucristo. Escuchen lo que dice, primero vamos a entrar en lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. Escucha lo que dice. La copa de bendición que bendecimos, pregunta San Pablo, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? La copa que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Esta es palabra de Dios, esta es palabra que viene de la propia boca de Dios en su siervo San Pablo. Hermano, ¿qué está hablando San Pablo? Dice, este pan no es comunión con Cristo y esta sangre no es la sangre de Cristo. Después dice, es que todos, miren, escuchen para que entendamos realmente el significado de la Eucaristía, el significado de lo que es ese pan. Dice, formamos un solo cuerpo,
porque el pan es uno. No dice Jesucristo es uno. Está hablando porque el pan es uno. O sea, está hablando del Señor. Y todos participamos del mismo pan. O sea, esto es maravilloso, esto es más claro, ¿no? Tenemos en nosotros que compenetrarnos realmente. O sea, no agarremos las escrituras como si fuera cualquier libro de biblioteca, ¿no? Es la voz del mismo Dios que está hablando. Es la misma voz que nos está diciendo, así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Miren cuando dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Pero estamos hablando de un solo cuerpo. No habla el cuerpo en Jesucristo, sino habla del cuerpo en el pan. Sabiendo San Pablo convencido que el pan es Jesucristo el Señor. Todos participamos del mismo pan. Formamos un solo cuerpo porque el pan es uno. Esto es gloria de Dios. Esto es palabra de Dios. El cuerpo de Cristo es pan de vida. Escuchemos lo que realmente nos dice en la palabra. Miren, Pablo después nos enseña con exactitud la doctrina de Cristo. Mire, ya hemos escuchado a Jesucristo el Señor, cuando Él hablaba en su palabra, después tomó pan, dando gracias, lo partió, se lo dio, ¿no?, a sus discípulos, diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahora vamos a escucharlo a San Pablo. San Pablo no conoció personalmente a Jesús. San Pablo no fue discípulo de Jesucristo que caminó como los apóstoles. San Pablo tuvo una conversión directamente por una iluminación, presencia del Señor, que fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, es el único, así, te podemos decir, siervo de Dios que no pasó por el discipulado, y por gracia de Dios, él recibió directamente el apostolado y le dio algo, el Señor le regaló algo, que es la ciencia infusa. ¿Qué cosa es la ciencia infusa? Que todo lo que habla por la boca del hombre es el Espíritu Santo quien habla por él. Qué maravilla, qué regalo más grande que le dio Dios a través de su Espíritu Santo al apóstol San Pablo. Ahora vamos a escuchar. Ahora nos remitimos, volteamos una página y entramos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes. Escuchemos lo que dice. Vamos a escuchar, parece que estuviera hablando el mismo Jesucristo, pero es San Pablo el que está hablando. Dice, yo he recibido del Señor, miren, ahí vamos a detenernos. Él no lo recibió directamente del Señor, lo recibió de los apóstoles. Los apóstoles sí lo recibieron del Señor, pero ¿por qué habla San Pablo? Yo lo he recibido del Señor. Porque sabemos que si los apóstoles han recibido de Jesucristo y San Pablo recibe de los apóstoles, esta sucesión apostólica permite que sea el mismo Cristo el que sigue actuando en esta Eucaristía, en esa misma cena que se realizó en la misma noche en que fue prendido para ser ejecutado el Señor. Hermanos, ese día bendito, ese Jueves Santo, dice San Pablo, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, nuevamente San Pablo habla, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que la beba, háganlo en memoria mía. Esto es palabra de Dios. Hermano, ¿no escuchas a San Pablo la voz de Jesús? ¿No? Jesucristo nos estaba hablando en Lucas 22, 19, y hoy día San Pablo nos habla en Primera de Corintios 11, 23, lo mismo que Jesucristo dijo. Tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Hermanos, esto es el mensaje de la mañana. Esto es el mensaje, esta es la sucesión apostólica, este es lo que se llama, lo que podemos ver, la tradición de la iglesia. No podemos nosotros tampoco trabajar para Dios como servidores en la luz del Espíritu Santo solamente en la palabra, sino San Pablo nos está hablando de la tradición, de lo que la iglesia también toma, sobre también lo que nosotros tomamos es el magisterio de la iglesia, que es iluminación del Espíritu Santo para explicarnos cada uno de estos pasos que sucedió con Jesucristo el Señor.
dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez se me ha transmitido. Eso de que se me ha transmitido, eso es lo que nosotros estamos entendiendo como lo que Jesús dejó para que se transmita. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué transmite los apóstoles? ¿Qué transmite San Pablo a nosotros? Dice que esa misma noche lo que él recibe es el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo. Que esa noche de Jesús, San Pablo en sus manos, después de 30 y tantos años, toma la copa de vino y se convierte en la sangre del Señor. Esto es la sucesión en que se viene realizando en la iglesia. Esto es lo que se llama la tradición de la iglesia, para que nosotros podamos afianzarnos en la palabra y en la tradición. Y eso es lo que está haciendo verdaderamente este apóstol. Y esto es lo que nosotros vemos en la iglesia católica, en la iglesia de Jesucristo. Esto se llama la tradición de la iglesia. Esto se realiza en la misa. Hermano, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo explica la tradición que ha recibido y la transmite tal como le enseñaron los apóstoles sin conocer a Cristo, sin haber sido discípulo del Señor. Ahora vamos a ver, miren, cuando dice, lo partió. Entonces, Pablo y nosotros reconocemos que es pan. Lo que se parte en ese momento es pan, que se convierte en el cuerpo del Señor Jesús. Y el vino que se bebe es la sangre de Jesús el Señor. Vamos a ver, miren, esto creo que está claro, pero vamos a ir avanzando. Cuando ya Jesús muere y resucita, cuando Jesús resucita, ¿no? En el camino de Maús iban dos de sus discípulos del Señor. Ellos todavía estaban pensando en la muerte de Jesucristo y se olvidaron realmente de lo que Jesucristo había hablado, de esa resurrección. La Eucaristía, hermanos, es la resurrección de Cristo. Es el cuerpo transfigurado del Señor. Y en el camino, ¿no? En ese camino de Maús se aparece el Señor como un forastero entre ellos. Y comienza a caminar con ellos y le dice Jesús, es que ustedes no entienden las Escrituras. Y Jesús les comienza a explicar hasta que entran a la casa de estos dos discípulos, le invitan a comer, ¿no? Le ponen el pan. Mire lo que sucede acá, ¿no? En el camino de Maús, Lucas 24:30, dice, mientras estaba en la mesa con ellos, ¿no? Tomó el pan, nuevamente Jesús. Jesús vuelve a recalcar lo que ya les había enseñado a sus apóstoles. Jesús vuelve a hacer lo que está haciendo San Pablo y lo que se hace en la misa, pero se lo hace a sus discípulos que todavía seguían incrédulos de la muerte y de la resurrección del Señor. Se habían quedado en la tumba de Cristo. Pero hoy día Jesús les hablaba a estos dos discípulos y los sienta a su mesa, y miren lo que ocurre acá. Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, nuevamente lo partió y se lo dio. Dice, en ese momento abrieron los ojos y lo reconocieron. ¡Qué gloria de Dios! Hermano, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos el pan y nos llenamos del Espíritu Santo, esa Eucaristía, nosotros al ver la Eucaristía reconocemos a Jesús, pero dice la palabra, pero Él desapareció, por supuesto. ¿Por qué desaparece Jesús? Porque ellos ya tenían en sus manos la Eucaristía. Ellos, los discípulos, ya tenían en sus manos al cuerpo de Cristo. Ya lo tenían al Señor ahí, en su cuerpo y su sangre, presentes en su mesa para que lo coman, para que beban su sangre, para que tengan esa vida eterna prometida por Jesús el Señor. Por eso es que Él desaparece. ¿Por qué? Porque estando el cuerpo de Cristo, que es el pan, en sus manos, en ese momento desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ya no hay necesidad la presencia así de la imagen de Cristo, sino la presencia real en la Eucaristía. Es claro, es clarísimo esto. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice que mientras los discípulos caminaban con Jesús, ¿no? Se sentaron en su mesa, dice, Jesucristo tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió el pan y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos a los discípulos, dice la palabra de Dios. Cuando se abren los ojos, ¿por qué? Porque cuando tuvieron la Eucaristía en sus manos, ese pan, se abren los ojos, reconocen que Jesucristo es ese pan y Él desaparece.
¿Por qué desaparece? Dijimos, porque ya lo tenían a Jesucristo en sus manos. ¿Y qué tenían que hacer? Comer para tener vida eterna. Vamos a seguir. Dime si no es hermoso esto. Vamos a seguir, dice. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando Jesús el Señor nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No sucedió que cuando tuvimos el pan que Él partió en nuestras manos, Él desapareció porque ya no tenía necesidad de que la imagen, presencia de Jesucristo esté ahí, porque ya lo tenían en sus manos al Señor? ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo más grande! Ahora vamos a avanzar un poquito. En 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, escuchen lo que dice. Dice la palabra, fíjense bien, mírenlo cómo nos habla el Señor. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. O sea, por eso que Jesús dice, hagan siempre esto en memoria mía. O sea, nosotros tenemos que hacer permanentemente esa conmemoración del cuerpo, la sangre, en la misa, en la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Hay que escuchar acá. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no conocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Palabra que sale de la boca de Dios por su apóstol San Pablo. Hermano, vamos a explicar esto bajo el discernimiento y la luz del Señor. ¿Qué significa lo que está hablando el Señor? Si yo como ese pan indignamente, ¿qué significa comer indignamente? Es comerlo, pero en pecado mortal. Tú no puedes acercarte al cuerpo de Cristo a comerlo si estás en pecado mortal. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? El que come y bebe indignamente de la copa del Señor, come y bebe su propia condenación. Es por eso que el sacerdote en la misa repite algo que es doctrina de Cristo. Cuando dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, pero nos dice también, no, que el cuerpo y la sangre de Jesucristo sirva para nuestra salvación y no para condenación. Ahora ya nos queda claro por qué dice esto el sacerdote. Porque si nosotros, siendo el pan de vida, Jesucristo el Señor, que nos lleva a la vida eterna, cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, dignamente significa que estamos nosotros perdonados por Jesucristo el Señor, que el sacramento ha pasado por nuestra vida y que el Señor nos ha perdonado. Hacer un acto de contrición muy profundo y Dios te permite acercarte a recibirle. Ese es el regalo, hermano. Yo decía algo. En mi oración yo le decía a Jesús, yo, Señor, soy indigno de acercarme y comer tu cuerpo y tu sangre. No merezco comer ni tu cuerpo ni tu sangre porque soy indigno. Soy indigno de eso. Yo tendría que prepararme toda una eternidad, Señor, para ti, para recibirte. Pero es tu misericordia la que permites que con tu perdón yo reciba tu cuerpo y tu sangre para tener vida eterna. Díganme, ¿no es este un regalo de Dios? ¿No es esto algo que es maravilloso que el Señor nos está regalando? Miren, dice la palabra, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. O sea, cuando tú no reconoces el cuerpo, que es ese pan, esa hostia, y algunos que se burlan y me da indignación, me indigna, no me da pena, me indigna, porque ellos se condenan. Mejor cállate la boca, cállate, hermano, no hables de la Eucaristía, porque esto es presencia real del Señor. Dice, por no reconocer el cuerpo del Señor. O sea, en la Eucaristía, aquel que no reconoce el cuerpo del Señor, yo no puedo decir que se va a ir al infierno, porque a mí no me corresponde, pero sí tendrá un problema con Jesús el Señor en ese juicio final.
Y por esta razón dice, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Ahora yo te voy a decir algo, hermano. Mira, te voy a decir algo. Muchos dicen que la Eucaristía no es presencia real del Señor. Yo te quiero decir algo para que tú pienses un poquito. Piensa un poquito. Si fuera una representación, o como dicen por ahí algunos testigos, no sé de quién serán, que son solamente figuras, si esto fuera una figura, no tendría razón de ser, de que una simple figura, y como dice la palabra, muchos están enfermos porque lo comen indignamente. Y otros han muerto. O sea, ¿cuántas personas se han ido al infierno por hacer esto indignamente? Aún los católicos, estoy hablando de los católicos, porque los protestantes no creen en esto, pero hoy día creo que sí van a creer, porque ya van a revisar su Biblia, van a escuchar este mensaje, que no es mío, es del Espíritu Santo, es un mensaje que nos está dando el Señor en esta mañana, para esclarecer todas aquellas dudas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Dice, están enfermos y muchos están débiles. ¿Por qué? Por comer indignamente el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Por no reconocer que la Eucaristía es cuerpo de Cristo Jesús. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, Primera de Corintios capítulo 11. Esto es algo maravilloso. Muchas veces nosotros nos quedamos cuando exhortamos, decimos, proclamando la muerte del Señor hasta que venga. El que come indignamente come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. O sea, nos quedamos ahí, pero vamos a ir un poco más allá. Cuando comemos indignamente, a veces nos enfermamos. Te vas al médico, te vas a un montón de sitios y no sabes lo que tienes. No puedes dormir, a veces tu cuerpo está incómodo. ¿Por qué? Porque no has confesado tus pecados, porque no le has entregado al Señor tus cargas, porque vives en infidelidad, porque vives tendiente en lo que es pornografías, en lo que es mundo. Miren, el mundo, hermanos, escúchenme, el mundo se ha olvidado de Dios. El mundo no escucha a Dios. El trabajo, el juego, el vicio, el fútbol, la borrachera, todo, los mensajes, todo esto de acá. Pero tu vida está alejada de Dios. Y esto es lo que está hablando el Señor. Y esto es lo que está hablando el Señor. Por eso que es urgente que tu corazón sea convertido a Él. Por eso que es urgente que tu corazón sea convertido al Señor. Miren, hermanos, preguntamos ahora. El título de esta mañana es: ¿la Eucaristía es presencia real de Jesús el Señor o es solo una representación? Ahora ya no me vas a decir que es una representación, ni es una figura. Hermano, la palabra es clara. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo, la hostia. Y por esta razón están enfermos y han muerto. Hermano, quizás el mundo sea un cementerio, quizás el mundo sea un cementerio de cadáveres andantes, y el más vivo es el que está más muerto, y el más divertido es el que está más muerto, y el más de mundo es el que está más muerto, y el que vive en las brujerías está más muerto, y el que vive en la infidelidad está más muerto. Entonces, esta carne se convierte en tu cajón. Ya estás muerto, pero qué lindo es el Señor. Perdona todos los pecados, aunque hayas hecho abortos, los peores crímenes que hayas cometido. La misericordia de Dios. Míralo al ladrón que está en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, allá, pero tú has cometido, comienza a enumerar todos sus pecados. No, Jesucristo no hace eso. Le dice, porque creyó que Él es el Señor, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Esto es el mensaje de esta mañana. Preguntamos, ¿es presencia real la Eucaristía? ¿O es una farsa? ¿O es inventado por algún cura? ¿O el hermano Hugo Millones Montenegro vino por aquí a decirnos, a sorprendernos, a asustarnos? No. Este es un mensaje de amor de Dios, ¿no? Ahora, si fuera una mera representación, no tendría sentido que comiendo pan y vino, no podría llegar a enfermarte y llegar hasta la muerte, ¿no? Es por eso que el sacerdote en la misa dice que la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo sea motivo de salvación en vez de condenación. Esto es maravilloso. Este es el mensaje de la mañana. Miren, ahora vamos a ver la Eucaristía prefigurada. Ya lo estamos viendo nosotros en Jesucristo con sus apóstoles
realice esa Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Coman esto en memoria mía. Ya lo vimos. Ahora, vimos a San Pablo. San Pablo hace lo mismo. Hace lo que el apóstol le enseñó a San Pablo. Entonces, esto se llama la tradición. Y la iglesia vive en esa tradición, unida a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Entonces, miren, podemos decir nosotros que en el Antiguo Testamento también hay Eucaristías, o las mesas del pan y el vino prefiguradas, el maná bajado del cielo. En el tiempo de Moisés ya había una manifestación del maná que alimentaba. ¿Por qué? Porque ese maná se podía comer de distintas formas. Lo comían en guiso, lo comían frito, lo comían guisado, lo comían, que te digo, como pan, o sea, lo comían de diferentes formas, solo para ese día. Al siguiente día volvía otra vez a darles el Señor. ¿Qué significa? Que todos los días nosotros debemos estar pendientes de este mensaje de Dios. Ahora, en Génesis, escucha, en Génesis, en el 14:18, estoy hablando del comienzo de la creación. Entonces Melquisedec, rey de Salem, dice, trajo pan y vino. Ya, o sea, ya había una acción prefigurada en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es Melquisedec? La palabra de Dios dice, se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. O sea, como después de ese triunfo, como que un regalo, pan y vino. Ese es el regalo. Miren, ¿y quién es Melquisedec? Dice, Melquisedec no sabe quiénes son sus padres, no sabe de dónde vino, no sabe el principio ni el fin. Pero nos dice algo. Es la figura del Hijo de Dios, el sacerdote, que permanece para siempre. Muchos dicen que Melquisedec ha podido ser Jesucristo el Señor. No sabemos. Puede ser un ángel, pero solamente Dios lo sabe. Pero dice que la figura de Melquisedec, sacerdote eterno, permanece. Gloria a Dios. Gloria y alabanza. Estos son algunos de los mensajes prefigurados en el Antiguo Testamento. Por eso, en el Éxodo, miren, el Éxodo 25:30 dice, y sobre la mesa tendrás siempre puestos ante mi presencia los panes de la ofrenda. Hermano, esto no es, la palabra de Dios no es casualidad, no es algo que por ahí coincide, ¿no? No. Esto, ¿sabes cómo se llaman? Actos reflejos. Antiguo Testamento, complemento y suplemento, el Nuevo Testamento. El que empieza por el Antiguo Testamento y se queda en el Antiguo Testamento va a morir ahí en el Antiguo Testamento, porque van a hacer sacrificio a chivos, van a vivir haciendo sus holocaustos, ¿no? Van a vivir del ojo por ojo, diente por diente, y se van a olvidar del amor misericordioso, de la reconciliación que viene Jesucristo a pagar toda esa historia. Por eso que Jesucristo es el nuevo Adán, y Jesucristo quiere convertirte de ti en un siervo realmente convertido a Dios, pero conociendo su palabra. Escucha, dice en Éxodo 25:30, y sobre la mesa tendrás siempre puestos ante mi presencia los panes de la ofrenda. Estos son las acciones prefiguradas del pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora vamos a entrar, ¿no?, de lleno a lo que Jesucristo habló. Miren, muchos a veces yo les digo, lean el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El pan de vida, creer en el Hijo de Dios. Jesucristo habla en capítulo 6, versículo 28 y siguiente, dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué tenemos que hacer, Maestro, para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que ha sido enviado. O sea, creer en el Señor, creer en Él y todo lo que Él dice. Y hacer la voluntad de Dios es recibir el mandato de Dios y obedecerlos. Y uno de estos es la Eucaristía. Dice, le dijeron, ¿qué puedes hacer? Mire cómo lo tentan al Señor. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué señal haces tú? ¿Qué señal milagrosa para que lo veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según la Escritura, se les dio comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ese es Jesús el Señor.
Nuevamente Jesús vuelve a recalcar, Él es el pan de vida, Él es el que desciende del cielo, esa hostia consagrada, es Jesucristo el Señor. Dice, en ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Miren, Señor Jesucristo se está mostrando como el pan de vida, como el pan que baja del cielo, para que coman su cuerpo. Y miren, dice, Señor, danos de ese pan. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué dijo el Señor? Vamos a repetirlo todos juntos. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Dice, ahora escucha la promesa de Dios. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cree que esto es palabra que salieron de la boca de Jesús. Son palabras de vida eterna. Sin embargo, ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. A ver, yo les pregunto, ¿las sectas creen en la Eucaristía, en la misa? ¿Creen que Jesús es el Señor, ese pan que tanto está hablando Jesucristo? El Señor en ese versículo, ese capítulo 6 de San Juan, yo soy el pan de vida. Parece, ¿sabe qué? Que fuera una persona así, que no se diera cuenta lo que hablara. No es que no se da cuenta, Dios es rey de la omnisciencia, sino que la cabeza del ser humano es una cabeza dura, que aún mostrándose Jesús, que es el pan que ha bajado del cielo, aún hasta hoy seguimos tercos. Por eso que Jesús le dice a Ezequiel, anda, dile a ese pueblo, a esos cabezas duras, diles lo que yo te mando, te escuchen o no te escuchen, les dirás, para que sepan que aquí hay un profeta. Santo Dios, dime si no es el Señor el que habla en esta palabra. Bendito sea su nombre. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Sin embargo, como les dije, ustedes se niegan a creer después de haber visto. Qué bárbaro el Señor, cómo nos conoce. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo. Hermano, tú vas a ver en este capítulo que a cada rato el Señor dice, yo he bajado del cielo. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el mismo día. Dios mío, esto es agradable y desagradable. Agradable para todos los que conocemos a Cristo y abrimos nuestro corazón, y desagradable cuando rechazan esta oferta de Dios. Es una oferta para la vida eterna. Yo te digo, hermano, tú que estás ahí escuchando, apártate de esa vida pecaminosa que estás, apártate de ese mundo que te hace daño, apártate de ese mundo y acógete a ese pan que ha bajado del cielo, Jesucristo el Señor. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, dice el Señor. Pero mira lo que dice, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré aquel día. ¿Sabe lo que pasaba? Dice, los judíos murmuraban. ¿Qué decían? No, ¿qué decían los judíos? ¿Y este que nos va a dar de comer su cuerpo? Miren, yo una vez me encontré con unos testigos que no son de Cristo, y me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre que vas a comer el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo vas a comer a Jesús? No seas loco. Y ahorita vamos a ver quién está loco. Vamos a ver. Dice, y decían, conocemos a tu padre, conocemos a tu madre, ¿no es cierto? Él no es sino es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. En verdad le digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Ahora vas a escuchar. Nuevamente Jesucristo parece necio, mi Dios. El omnisciente vuelve a repetirnos a cada instante. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. O sea, ese pan que comieron en el maná, en el desierto, con Moisés, no te da vida eterna. Fue para tu alimento físico, pero el pan que se come en Jesucristo el Señor, ese es pan de vida eterna. Yo soy el pan de vida, el pan que baja del cielo. Nuevamente el Señor vuelve a hablar, para que lo coman y ya no mueran. Sal de tu cajón, sal de tu sepulcro, sal de tu vida pecaminosa, sal de ese mundo que te hace daño, y encuéntrate con Jesucristo en la Eucaristía. Entrégale tus pecados en el sacramento. No tengas miedo, que Jesucristo, dijo el Papa Francisco, que Dios no se cansa de perdonar.
Por eso tú no te canses de pedir perdón. Hermano, otra vez, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Se dan cuenta cómo a cada rato repite? Parece que fuera cansado. Es que el Señor es así, insiste tanto en decir, yo soy el que coma este pan vivirá para siempre. Nuevamente, mire, aquí Jesucristo, capítulo 6, versículo 51. El pan que yo daré es mi carne. Punto. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo, para ti y para mí, que en algún momento hemos estado en el mundo. Si no, pregúntenle a mis amigos de la nueva generación de la ciudad Eten. Si habíamos estado en un mundo perdido, pero hoy día el Señor quiere que tu vida sea transformada. El día el Señor quiere que tu vida sea consagrada a Él. Los judíos discutían entre sí. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que había una persona que me decía, oye, ¿cómo vas a comer? Ni que fuéramos caníbales. Dios te perdone. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 52, dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Así decía, hoy día también lo dicen, hoy también lo dice, ¿cómo crees que ahí va a estar? Y se burlan haciendo gestos. Pobre gente, me da lástima que se dejen llevar por filosofías, por ideologías del mundo, de personas, que esas son ideologías de Satanás, no es doctrina de Cristo. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen, escuchen, hermanos, así, proclámenlo. Ahora sí les digo, publiquen estos mensajes de Dios, vuélvanlos a replicar, para que todo el mundo se entere lo que hoy día está hablando Jesús el Señor. Versículo 52, ¿cómo puede darnos a comer? Jesús le dice, puede darnos a comer su carne. Jesús le dice, en verdad les digo que si no comen, escuchen, la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Cómo vas a comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo? ¿Irás a verlo al cielo? ¿Querrás que se te aparezca para que comas de él? No, ya nos dejó el pan y el vino, que es su cuerpo y su sangre del Señor. Amén. Este es el mensaje. Pero vamos a seguir. Dice Jesús, en verdad te digo, que si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive la vida eterna. La Eucaristía, es sacramento de vida eterna. Dice, y yo, promesa de Jesucristo, lo resucitaré el mismo día, si no te quedarás en tu cajón. Mi carne es verdadera comida, está hablando del pan, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Cuando tú comes el cuerpo, la sangre de Cristo Jesús, ese pan y ese vino que es el Señor, tienes vida eterna. Y dice, y la promesa del Señor, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Tú permaneces en mí, te dice Jesucristo, y yo permanezco en ti. Hermano, nuevamente el Señor dice en el versículo 58, en el 57, quien me come, vivirá por mí. Si el Señor está hablando más, ya no sabe cómo hablar el Señor, para que entendamos, y lo repite a cada rato. Este es el pan que ha bajado del cielo. Nuevamente vuelve otra vez a insistir el Señor. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados. Ellos comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Él es el pan de vida. ¿Quieren marcharse ustedes? Le dice Jesús a sus apóstoles. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Por supuesto, eso es lo que dicen los protestantes, eso es lo que dicen nuestros hermanitos separados, y las sectas, de todo tipo de sectas, y gnósticos y tantas cosas, ¿no? Y gnósticos y tantas cosas. Entonces, ¿cómo puede, no, nosotros rechazar lo que es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos rechazar el mensaje de Dios? Este lenguaje es muy duro, dice, no, los que seguían discípulos de Dios querrían escucharlo. Jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso. Miren, los discípulos no aceptaban ese discurso. ¿Qué seremos nosotros que estaban ahí camino pie a pie con el Señor? No dice, sus discípulos criticaban su discurso y Jesús le dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho?
¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he dicho son palabras de espíritu y de vida eterna. Esta es palabra de Dios. Hermano, este es el mensaje de esta mañana. Nosotros podríamos continuar hasta el amanecer, porque esto es realmente hermoso, precioso, ¿no? El pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Doy tiempo? Mire, quiero terminar con algo. En el Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 9, lee 4 y 5 y 9, ahí vas a ver cómo cuando Jesucristo, después que Él muere y resucita y asciende al cielo, cuando Él toma el libro que tenía el Padre en sus manos, que nadie podía tocarlo, Él se acerca, parece un atrevimiento, pero es que es el mismo Dios, el Padre y el Hijo es uno solo, en el Espíritu Santo. Se acerca, cuando Él toma el libro, todos los cielos se postran. Dice, miles y millones de ángeles comenzaron a adorarlo a Jesús. No es que dejaron de lado al Padre, es que es el mismo Dios. Ese es el pan de vida. ¿Y qué le dice la palabra de Dios? El Cordero degollado. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje. Su hermano Hugo Millones les agradece. Esto sí te pido que lo compartas, para que reconozcan que el pan es el cuerpo de Cristo y la sangre, y el vino es su sangre del Señor. Gloria a Dios. Amén.